razón, dadas las nuevas normativas y el tiempo transcurrido desde la última vez que llevábamos a cabo el ajuste por inflación. Esto me acuerdo yo. Bueno, en nombre del Consejo, como siempre, está dispuesta todo el equipo especialista para abordar estos temas, y les recuerdo también que si ustedes observan toda la programación de la dirección académica, podrán seleccionar en caso de necesitar ampliar los temas o profundizar casos prácticos. Hay un número muy importante de cursos que se están dictando, que se van a dictar en diciembre, en enero, en febrero, es decir, hasta que podamos agotar las dudas o consultas que surgen a lo largo, digamos, del desarrollo de la tarea profesional. Así que, bueno, hoy me toca en suerte abordar esta bienvenida con ustedes. Como miembro de la mesa directiva, mi nombre es Graciela Núñez, soy la secretaria del Consejo, y con todo gusto tengo el placer de presentar, aunque los conocen ya, a los dos disertantes de esta parte de la jornada de hoy, que es el doctor Hernán Casinelli, y el doctor Daniel Reyes. Gracias. Bueno, ambos tendrán en sus palabras la canalización de todas las dudas que surjan a lo largo del análisis de las normas vigentes. Yo les agradezco, hoy vine así de invitada para darles la bienvenida, así que les dejo en la palabra de los colegas Casinelli y Reyes para que podamos abordar todas estas inquietudes que nos surgen de este tema tan complicado que se nos avecina o ya lo tenemos con nosotros. Muchas gracias y aprovechen entonces, y como les decía, les recomiendo revisar los programas de actividades ya previstos en la DAC y los que por venir están para el verano. Gracias. Bueno. Bueno. Vamos a correr. Ahí sí, estamos más cómodos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, agradecerles nuevamente, aunque ya lo hizo la doctora Núñez, por la rápida y amplia respuesta positiva por parte de toda la matrícula ante esta convocatoria, que la entendemos como una continuidad de una serie de actividades que hemos venido desarrollando a lo largo de todo este año y del año anterior, en relación con una vocación por un lado y por otro lado un profundo entendimiento de la necesidad de acompañar a la matrícula en la actualización de cuestiones relacionadas con contabilidad y auditoría. En general siempre era mucho más común encontrarse que los cambios a nivel vertiginoso se encontraban en las áreas de tributación o en otras áreas donde no estaba tan cerca la contabilidad y la auditoría. Estos más de 2 años que venimos trabajando con este ciclo fueron básicamente una respuesta al entendimiento de que ya no podemos trabajar bajo la premisa de que la contabilidad y la auditoría gozan de una estabilidad que en otro tiempo le asignábamos, sino que ahora es algo tan dinámico como lo es el área tributaria. La demanda que teníamos por parte de los colegas que permanentemente interactúan con los asesores en las áreas específicas del Consejo así lo mostraban, y la respuesta que ha tenido este ciclo a lo largo de estos
un poco más de 2 años que ya lleva vigente, ponen en evidencia que el diagnóstico no estaba equivocado. Desde luego, una cuestión tan relevante como es el hecho de tener que volver a practicar reexpresiones de los estados contables para llevarlos a moneda de cierre, es una cuestión que sin duda fue un elemento que catapultó aún más esa necesidad que ya se venía advirtiendo. Estamos actualmente con una cantidad récord de demanda en materias de cursos, de capacitaciones. En la DAC, que es la dirección académica, ni bien se abre un curso sobre estos temas, inmediatamente las capacidades se agotan, ¿sí? Nos sentimos Lelutier casi con esto de que abrimos y enseguida estamos sin entradas. Pero la vocación nuestra es siempre tratar de generar espacios adicionales. Esto, para los que ya estuvieron en la reunión del día 22, básicamente lo entendemos como una continuidad o como una profundización de lo que fue la reunión del pasado 22 de noviembre, con lo cual algunas cuestiones pueden ser que se repitan, otras cuestiones pueden ser que se vuelvan a abordar, pero ya a un nivel de detalle un poquito más concreto, y además, en función a las preguntas que se receptaron durante esa jornada, se han incluido algunas cuestiones de aplicación en particular para poder ya dar una respuesta más formalizada, porque claro, en el espacio de preguntas y respuestas a lo mejor uno puede poner la mejor voluntad para dar algún tipo de respuesta a lo que viene como pregunta, pero es mucho más gráfico si uno lo termina viendo con un número proyectado y ya más concreto en un ejemplo. Entonces tratamos de tomar algunas cuestiones que fueron de duda generalizada. Hoy por la mañana la estructura de la actividad es la siguiente. Primero voy a exponer yo, donde voy a hacer un análisis de la normativa vigente, donde vamos a explicar los problemas que emergen de la reanudación del ajuste. Luego vamos a hablar de algunas cuestiones de aplicación particular que precisamente surgen de las preguntas que llegaron los otros días como dudas más frecuentes. Desde luego no vamos a poder por cada pregunta dar una respuesta. Alrededor de las 11, si no me falla la memoria, vamos a hacer un break. Luego Daniel Reyes con Roxana Bueno, que es presidente de la Comisión de Estudios sobre Auditoría, que se va a sumar luego del corte. Nos van a dar una visión respecto de el rol del auditor en relación con los temas de ajuste por inflación. Y hacia el final de la reunión voy a volver a hacer uso de la palabra para poder tratar de dar una estructura de metodología de trabajo que en el programa, si lo han recibido cuando llegaban, dice algo así como: tengo que comenzar el ajuste, ¿por dónde arranco? Bueno, la idea es tratar de dar algunos tips bien concretos de qué secuencia seguir frente al cliente, amén del tema de los honorarios, que esa ya es todo un capítulo aparte, ¿no? De cómo hago para negociar el honorario con el cliente. Así que bueno, sin más preámbulos que estos, vamos a comenzar de lleno con la presentación. Como siempre decimos al comienzo, en realidad leer la normativa vigente no va a ser suficiente, la práctica nos va a desbordar. Lo que podamos decir nosotros va a ser solamente la parte visible del iceberg. Lo que vamos a tratar es de bucear un poco por la parte no visible a través de los comentarios que hagamos, y obviamente estar a disposición a través de las áreas de asesoría y a través de las comisiones. Hoy estamos representadas las comisiones de estudios sobre contabilidad y la Comisión de Actuación Profesional del Contador Público.
por medio de Daniel. Bueno, también de auditoría y de contabilidad, porque Daniel es un activo participante y autoridad de varias comisiones. El día de mañana, recuerden que continúa esta jornada, ¿sí? En realidad es una jornada desdoblada en dos mitades, dos medias mañanas. Mañana ya va a venir Martín Kerner a hacer algunos desarrollos un poco más en particular a través de un caso integral de aplicación. Seguramente durante el día de hoy van a estar recibiendo los que se inscribieron vía web, o no sé si también aquí en la entrada les van pidiendo los datos y los mails, un material que tiene el desarrollo que va a hacer Martín mañana, porque una de las cuestiones que nos llegó como sugerencia durante la última reunión fue precisamente si se podía enviar el material con anticipación para que cuando había alguna cuestión práctica se pudiera ir tomando nota al costado, porque hay mucha gente obviamente que le gusta tener material y anotar al lado cualquier comentario que surja. Así que como la parte, digamos, aunque hoy vamos a hacer bastante número, pero la parte donde el número no está resuelto, sino que es una sorpresa, va a ser el material que van a recibir. Bueno, lo van a estar recibiendo durante la jornada de hoy para que mañana puedan tener todos el material. El que lo quiere traer, obviamente no es una condición necesaria para venir, traer ese material. Y también mañana se va a hacer otra parte relacionada con auditoría y con temas vinculados con negociación de honorarios con los clientes. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco sobre el procedimiento general de la resolución técnica 6. Yo sé que esto es un tema que a lo mejor para muchos es sabido, pero como no sabemos exactamente cuántos de los presentes ya han participado y cuántos no, y cuántos de los que nos siguen por streaming ya han participado y cuántos no, vamos a hacer tabla rasa y empezar desde base cero, si se quiere, hablando sobre el procedimiento general descripto por la RT6, como para que tengamos una visión, ¿sí? Básicamente, el procedimiento de la RT6 parte de la idea de que a partir de unos estados contables expresados en una moneda que no es la moneda del cierre del periodo actual, luego de aplicar un procedimiento incluido en esa resolución técnica, vamos a llegar a unos estados contables expresados en moneda de cierre actual. Cuando digo moneda de cierre actual me estoy refiriendo a que las cifras del año actual van a estar en el cierre del actual periodo, pero que también las cifras del cierre comparativo van a estar en cierre del periodo actual, no en cierre del periodo comparativo, ¿sí? La particularidad es que primero voy a tener que expresar las cifras comparativas en cierre del año comparativo para luego poder reexpresarlas al cierre actual y que por lo tanto las cifras comparativas sean también comparativas en términos de poder de compra de la unidad de medida. Desde el punto de vista del procedimiento, si analizamos el estado de situación patrimonial, el primer paso consiste en clasificar las partidas. En general, uno a lo mejor está seteado con la idea de que esta clasificación es entre clasificación de partidas monetarias y no monetarias. Si uno va a la resolución técnica 6, va a ver que en realidad la RT6 no habla de partidas monetarias y no monetarias, sino que habla de partidas en poder adquisitivo de cierre y en poder adquisitivo anterior al del cierre. Básicamente, ¿por qué? Porque técnicamente una partida monetaria es la que representa efectivo o sumas de efectivo por recibir o por pagar, y hay determinadas partidas que no representan eso que acabo de decir y que sin embargo no son objeto de reexpresión porque están en poder de compra de cierre. Ejemplo, los bienes de cambio que pueda tener medido a costo de reposición o los activos biológicos que pueda tener medidos a valor razonable. Con lo cual, la clasificación entre poder de compra de cierre y poder de compra anterior es mucho más operativa desde el punto de vista de la aplicación concreta de la norma, aunque en la jerga todos los que en algún momento hemos visto estas cuestiones o las hemos aplicado, siempre hemos hablado de esta dicotomía monetaria y no monetaria. Luego, como segundo paso, tendremos que anticuar las partidas que están expresadas en un poder de compra anterior al del cierre, las que habitualmente llamamos no monetarias. ¿Qué quiere decir anticuar? Identificar
la fecha de origen de la partida, identificar en poder de compra de qué momento está expresada esa partida, que ya en el paso anterior consensuamos que no era un poder de compra del cierre al que estábamos refiriéndonos. El tercer paso es reexpresar esas partidas para que reflejen el poder de compra de cierre, siempre que no sean partidas que hayamos identificado que no están en poder de compra de cierre, pero que no se tratan de algunas partidas que tienen algún tipo de tratamiento específico en el contexto del procedimiento. Luego vamos a hablar cuáles son esas partidas que en el contexto del procedimiento están expresadas en un poder de compra anterior, pero que no se expresan en poder de compra de cierre simplemente multiplicándolas por el coeficiente de ajuste, sino que tienen otro tratamiento para poder estar en poder de compra de cierre. Luego nos centraremos como cuarto paso del método en esas partidas que tienen un tratamiento específico, para cada una de ellas darles el tratamiento específico que tienen y una vez que hayamos cumplimentado estos 4 pasos, tendremos a todas las partidas monetarias o todas las partidas que están en poder de compra de cierre ya listas para ser incluidas en el estado de situación patrimonial del ente. Tendremos en poder de compra de cierre a todas aquellas partidas que originariamente estaban en un poder de compra anterior, pero que luego de la reexpresión las llevamos al poder de compra actual. Luego tendremos los aportes. Cuando digo aportes, hablo de aportes en un sentido amplio. Uno cuando habla de aportes en general imagina solamente capital, pero acá estamos incluyendo también otros conceptos del rubro de aportes, como pueden ser las primas de emisión, los aportes irrevocables o algunas otras contribuciones de capital que en algunas compañías pudieran surgir por capitalización de deudas que originariamente la empresa tenía, o créditos que la empresa tenía con los accionistas o cosas por el estilo. Bueno, cada una de estas partidas forman parte de un análisis específico que hay que hacer, pero que también hay que expresarlas en poder de compra de cierre. Luego, una cuestión que es importante destacar, porque esto sí es una diferencia respecto de la última vez que se realizó el ajuste por inflación en el periodo 2002-2003, y obviamente de los periodos anteriores a agosto del 95, es que en la actualidad tenemos vigente el método del impuesto diferido como un método obligatorio en las normas contables profesionales. Por lo tanto, el hecho de que cambie el importe contable de los activos y de los pasivos y que sus bases fiscales no acompañen a ese cambio, van a poner en evidencia activos o pasivos por impuestos diferidos. Lo más probable es que sean pasivos y en relación en particular con los activos consumibles de largo plazo, bienes de uso, intangibles, etc. Por lo tanto, una parte autónoma en el procedimiento dentro de lo que decíamos las partidas que tienen un tratamiento específico, incluimos a el impuesto diferido. Y otra parte son otros componentes del patrimonio que no son los aportes, que incluyen básicamente a el capítulo de las ganancias reservadas, que sabemos que no son de origen contable, sino que son de origen legal, y por otro lado al capítulo de los resultados diferidos, que sí son consecuencias de normas contables, pero que pueden tener algún tipo de complejidad en el arranque, sobre todo en la aplicación posterior al arranque. Seguramente se van a tratar igual que otros resultados de tenencia, pero que se presentan dentro del estado de resultados. Entonces, una vez que tenemos toda esta información, por diferencia vamos a poder determinar cuál es el resultado del ejercicio en poder de compra de cierre, ¿sí? Con lo cual, el resultado de una sola línea va a ser obtenido de manera global, de forma directa, si se quiere, por comparación de dos patrimonios expresados en poder de compra a un mismo momento. Acá una aclaración que siempre hacemos. El primero de estos pasos, que es en el cual se apalanca todo el resto del procedimiento, es el de la clasificación de las partidas entre aquellas que están expresadas en poder de compra de cierre y aquellas que no lo están. Uno
podría suponer que siempre esto es bastante obvio o bastante fácil de identificar. No siempre lo es. Para aquellos que están interesados en profundizar en cuestiones que podrían tener algún grado de complejidad, los invito a revisar la reunión del jueves 22, que está subida al canal de YouTube del Consejo, donde hubo una presentación, donde una parte de la presentación se dedicó específicamente a analizar esta cuestión sobre algunas partidas que plantean alguna complejidad o alguna diferenciación respecto del marco de aplicación general que estemos usando para poder concluir sobre si está en poder de compra de cierre o en poder de compra anterior, y algunas cuestiones que no tienen que ver con el marco de aplicación, sino que tienen que ver con la operatoria general del ente. Por ejemplo, si hay alguna empresa que cuando le vende a su cliente, le da al cliente un periodo para probar el producto, y en caso que el cliente decida, pueda ejercer un derecho de devolución, y ese derecho de devolución puede venir dado por que el cliente reciba nuevamente el dinero que él ya había pagado, o que elija cambiarlo por otro producto. Ahí evidentemente vamos a estar en la dicotomía de que, dependiendo de la conducta del cliente, esa partida va a ser una partida que represente sumas de dinero a pagar o que representen sumas de bienes no dinerarios a entregar. Entonces la pregunta es, en ese caso, ¿cómo las clasificamos? Bueno, en esas circunstancias que en la práctica pueden darse y que no son poco habituales que se den, lo que importa es qué magnitud, qué representación en el contexto de los estados contables tiene esa partida, como para concluir que el criterio de la compañía podría influir de manera significativa en las conclusiones a las que se llegue luego de aplicar ese criterio. Supongamos que el criterio de la compañía fuera analizar el comportamiento de los clientes de los últimos 2 años y ver qué porcentaje de los pasivos por devoluciones se materializaron como entrega de caja y cuántos como entregas de bienes, y aplicar un porcentaje promedio de los últimos 2 años para decir qué parte de esa obligación es monetaria y no es monetaria. Si esa obligación fuera significativa y los plazos por los cuales el cliente pudiera tener derecho a ejercer eso fuesen plazos extendidos, no es igual a cuando uno analiza el comportamiento, y el comportamiento es básicamente que el cliente pidió básicamente que le den el efectivo, o pidió básicamente que le entreguen el dinero, o cuando los plazos son muy cortos y entonces los hechos posteriores nos pueden dar mucha evidencia respecto de cuál es el comportamiento del cliente. Entonces, dependiendo del contexto, puede ser más relevante o no la cantidad de juicios o de estimaciones que pueda tener que hacer la dirección. Lo que siempre decimos es, en el entendimiento de que el dueño de los estados contables siempre es la empresa, el ente emisor, corresponderá a los administradores de cada ente determinar en qué grado ellos creen que ese criterio puede incidir en las conclusiones de los usuarios, para incluir una nota explicando que en esa área en particular del procedimiento de reexpresión hay una definición crítica por parte de la gerencia que podría tener algún grado de intervención particular en el análisis por parte del usuario, ¿sí? Entonces, ahí siempre nosotros hacemos esa aclaración de que, como hay un mandato general en la resolución técnica 8 de que todo aquello que contribuya a comprender el contexto de los estados contables, atendiendo las características específicas de cada ente emisor, hay que incluirlo en notas. Bueno, acá tenemos un caso concreto en el cual habrá que evaluar esta circunstancia para ver si no caemos dentro de este mandato general de la resolución técnica 8 e incluir una nota explicando estas circunstancias, ¿sí? Bueno, dicho esto y volviendo al esquema del estado de situación patrimonial, habíamos llegado a un resultado por diferencia. Nos vamos a quedar con ese dato que nos va a servir para la segunda reexpresión, que va a ser la reexpresión del estado de resultados, para lo cual básicamente vamos a tener, si se quiere, 4 tipos de resultados distintos por reexpresar.
Primero, lo que uno podría llamar resultados transaccionales o resultados en general, que abarca cualquiera de las otras 3 tipologías que no están contempladas de manera específica, por ejemplo, las ventas del año, las compras que van a intervenir en el cálculo del costo de ventas, los gastos operativos erogables, ¿sí?, etcétera. Y en este caso, lo que el ente tiene que hacer es obtener la descomposición mes a mes de cómo se comportó ese resultado transaccional para reexpresarlo desde el momento, desde el mes en el cual ocurrió la transacción al cierre. Es decir, pedirle al cliente el mayor de la cuenta ventas y ver cuánto fueron las ventas de cada mes para poder reexpresarlas desde el mes en que ocurrieron hasta poder de compra de cierre, y así con cada uno de los casos. Cuando analicemos el ejemplo vamos a verlo más concretamente. Luego tenemos los resultados que representan cantidades de activos que se van consumiendo. Depreciaciones, costo de ventas cuando estoy en el contexto del RT41 y utilizo como criterio de medición el costo histórico, amortizaciones de intangibles. Entonces, en estos casos, la fecha de anticuación es la fecha de el bien que estoy consumiendo, con lo cual voy a tener que ir a buscar cuál es la fecha de alta del bien de uso que estoy depreciando, del intangible que estoy amortizando, del bien de cambio que estoy vendiendo, en la medida que no sigo un criterio de medición basado en un valor corriente. ¿De acuerdo? Luego tenemos los resultados que surgen de comparaciones. Acá podríamos incluir, por ejemplo, los resultados por venta de activos, ¿sí?, venta de bienes de uso, venta de intangibles, resultados por pruebas de deterioro, que lo que vamos a tener que hacer es anticuar cada componente que está siendo comparado y volver a hacer la comparación en poder de compra de cierre. No reexpresar el resultado por comparación obtenido en poder de compra anterior al de cierre, sino abrir cada componente y volver a hacerlo. Con lo cual, acá una sugerencia que siempre solemos dar desde el punto de vista práctico, en un contexto donde uno no tiene que ajustar por inflación, a lo mejor llevar dentro de la cuenta resultado por venta de bienes de uso a este tipo de movimientos es válido. Pero llevar este tipo de resultados en una solución de cuenta única cuando estamos ajustando por inflación nos podría afectar si es que el proceso de ajuste está automatizado, porque hay varios sistemas contables que o ya tienen su módulo para ajustar por inflación o ya están empezando a desarrollarlo, o muchos habrán recibido seguramente, como todos en nuestros estudios, ofertas de empresas que dicen tener, no puedo asegurarlo, desarrollos ya listos como para automatizar el ajuste. Entonces, claro, ¿en qué consiste básicamente esta automatización del ajuste? En que el primer paso es ponerle una marca a cada uno de los elementos del plan de cuentas que se utilice para el cliente en concreto que podamos tercerizarle el proceso de teneduría de libros, supongamos, ponerle una marca de si hay que reexpresarlo o no, porque luego de una base de datos se toma los coeficientes que corresponden en función a la fecha de anticuación y todo lo que vamos a ver lo corre de manera automática. Obviamente esto también uno lo podría hacer sin un sistema y a través de una macro de Excel podría resolverlo, pero ¿cuál es el problema? Que si uno tuviese que decir la cuenta resultado por venta de bienes de uso, ¿le tengo que poner la marca de reexpresable? Y sí, porque no está en poder de compra de cierre. Pero si le pongo la marca de reexpresable y el criterio del sistema es ir a buscar en qué momento se registró esa operación para reexpresarlo, me va a reexpresar el neto, no me va a reexpresar cada componente. Entonces acá lo conveniente sería adecuar el plan de cuentas para en una cuenta reconocer los ingresos por la venta y en otra cuenta reconocer el costo asociado a esa venta del bien de uso, para que cada una pueda tener una anticuación distinta y no tener que andar haciendo el análisis por fuera. Entonces, eso vale para
cualquiera de estas soluciones automatizadas, pero también vale para los casos en los cuales yo baje el sumas y saldos a un Excel y me ponga a hacer el análisis mano a mano, ¿sí? Tengo que tener en cuenta cuáles son las partidas que reflejan un solo renglón, pero están compuestas por comparaciones de dos elementos. Entonces, en ese caso, consejo, sugerencia, aperturar, no trabajar por criterios de cuenta única, aunque después a efectos de exposición lo volvamos a unificar y lo expongamos como corresponde en una sola línea. Luego tenemos algunos resultados específicos. Cuando digo resultados específicos me refiero básicamente a los financieros y de tenencia, y por otro lado al que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, tanto la parte determinada como la parte del diferido del método, que va a haber que tratarlo de acuerdo con los criterios específicos. Si yo ahí hiciera una línea y sacara cuánto me da el total del resultado, seguramente no me va a dar el número que tengo ahí. Entonces lo que me está faltando es el RECPAM, ¿sí? Este nombre casi impronunciable, que se obtiene en una primera instancia por diferencia. Lo conveniente, lo sugerible, lo deseable es que luego podamos comprobarlo para saber de que esto es razonable. ¿Qué quiere decir las siglas RECPAM? ¿Sí? No hay que asustarse, el RECPAM es lo que era el viejo rey. Ahora lo único es que hemos abolido los títulos de nobleza, así que no les decimos más rey, le decimos RECPAM. El REC es por resultado por exposición al cambio y el PAM es el poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? Es fácil. La presentación de esta partida la vamos a poder hacer en un esquema depurado, separando la parte del RECPAM generada por activos monetarios dentro de los resultados financieros y de tenencia generados por activos, y la parte del RECPAM generado por pasivos monetarios en los resultados financieros y de tenencia generados por pasivos. Obviamente en la práctica hacer esto a veces no es tan fácil, entonces la resolución técnica 6 trae una solución que es la de poder presentar en una sola línea el resultado financiero y de tenencia, incluyendo el RECPAM del ejercicio, tanto de activos como de pasivos. Esto sería un intermedio entre lo que era la vieja resolución 183 y lo que es la reexpresión por RT6. Es decir, no es que no reexpresamos ningún resultado, sino que reexpresamos todos los resultados que no son los financieros y de tenencia, y luego la norma, si ustedes la leen, va a decir: por aplicación del procedimiento de partida doble, necesariamente lo que falta tiene que ser los resultados financieros y de tenencia, incluyendo el RECPAM. Bueno, eso quiere decir, sáquelo por diferencia y haga un acto de fe, porque la realidad es que si no lo aperturamos entre lo que es RECPAM y otros resultados financieros de tenencia, no vamos a poder comprobarlo, y si lo hemos comprobado, no tiene mucho sentido que, si los datos lo tendemos, no hagamos la presentación aperturada. Salvo que alguien con una mala intención quiera no dejar en evidencia una mala gestión de su posición monetaria. Porque también podría ser que los datos los tenemos aperturados, el resultado por exposición a la inflación nos termina mostrando que la empresa no gestionó adecuadamente su posición monetaria durante el año, y si los mezclamos con otros conceptos, ese dato se pierde. Bueno, eso obviamente no es algo que se deba hacer, porque no es lo que la norma busca. La norma busca que esto se haga cuando no se tiene la información. Entonces, dicho esto, ¿cómo hacemos para reexpresar un importe que está en un poder de compra anterior en un poder de compra de cierre? Lo que tenemos que hacer es calcular el coeficiente que nos va a llevar a ese importe. Entonces, para calcular los coeficientes nos podemos basar en índices individuales, donde uno va a tomar en el numerador el índice de precio general que corresponda a la serie aplicable y en el denominador al índice de precio general que corresponda a la fecha de origen de la partida. Y luego la norma también permite que uno se base en coeficientes que tomen en el denominador el índice promedio del periodo más amplio de un mes.
Esta solución de el índice promedio, ¿sí?, que es algo que está específicamente admitido por la RT6, cuando uno lo lee, la RT6 parecería no ponerle ningún tipo de condicionamiento, pero lo lógico sería que no genere una distorsión muy significativa respecto de lo que habríamos logrado en caso de utilizar un criterio mes a mes. Después vamos a ver que hay un rubro en particular dentro del estado de resultados que probablemente sea más práctico trabajar con el índice basado en el promedio anual en el denominador, perdón, pero por una cuestión de orden práctico, así que es básicamente el impuesto determinado. Pero cuando llegamos a ese punto lo comentamos. Creo que vamos bien con el tiempo, sí. Entonces, lo que vamos a tener que hacer luego es multiplicar el importe de esa partida que está en un poder de compra anterior por ese coeficiente que obtuvimos en el paso que recién analizamos, y vamos a llegar a la partida pero expresada en poder de compra actual, en poder de compra de cierre. ¿Cuándo o a partir de cuándo hay que ajustar? Esto ha quedado establecido en una nueva resolución de la Junta de Gobierno de la Federación, que ya fue adoptada por el Consejo de Cava, que es la resolución de Junta de Gobierno 539 del año 18. Esta resolución 539 básicamente lo que hizo fue analizar la pauta de inflación trienal, observando que esta pauta se había superado hacia fines de junio de este año, de forma, digamos, sostenida. No es que, como en otras instancias, se había superado por un ratito y después habíamos bajado. No era que coqueteábamos, estábamos 101,99, ¿no?, sino que veníamos en una tendencia arriba del 100 sostenida por algunos meses. Y además, en los considerandos dice que hay otros factores que ayudaron a concluir que esta cuestión del 100% venía ratificada por otros factores. ¿Cuáles son esos otros factores? Bueno, básicamente, por un lado, los factores que están enumerados en las normas profesionales, que no se basan en índice de precios, que tienen que ver con el comportamiento, la preferencia de los agentes de la economía, pero también, por otro lado, lo que desde afuera se terminó informando respecto de la consideración del peso argentino para las empresas que utilizan normas internacionales de información financiera, y que ya desde el exterior, en la medida que la moneda de medición sea peso, los reguladores de otros países no aceptan que hay cumplimiento cabal de normas NIF si esa información no fue primero reexpresada utilizando la norma correspondiente del contexto internacional. Entonces, todo estaba alineado para que la conclusión sea que hay que iniciar el ajuste por inflación de los estados contables. Esta norma fue adoptada por la resolución número 107 del año 2018 del Consejo Directivo de este Consejo Profesional a comienzos del mes de octubre, con lo cual la norma la emitió el 30 de septiembre, si no me falla la memoria, la Junta de Gobierno en San Juan. Inmediatamente en el primer Consejo Directivo posterior, la primera reunión del Consejo Directivo posterior que hubo en el Consejo, se aprobó como norma del Consejo Cava, con una sutil diferencia de nomenclatura o de referencia cuando se trata de la interacción entre las normas de revalúo contable que había incorporado la ley 27430, que a nivel federal se había utilizado la RT48 y a nivel de la Ciudad de Buenos Aires la resolución 24, pero el efecto práctico es que se adoptó con los mismos lineamientos que siguió el resto del país, o por lo menos los consejos que hasta el momento ya han adoptado la resolución. Entonces, la resolución básicamente tiene dos grandes áreas, ¿sí? Una primera área que define desde cuándo hay que comenzar a ajustar por inflación en esta nueva etapa del ajuste por inflación, en este nuevo capítulo del ajuste por inflación en Argentina. Y la otra cuestión a la que se refiere es a cuestiones de orden operativo, a cuestiones de aplicación. Respecto de la primera pregunta, ¿desde cuándo hay que ajustar por inflación los estados contables? Bueno, hay que ajustarlo a partir de cualquier cierre posterior, sea anual o trimestral,
contado desde la fecha 1 de julio del 2018. ¿Sí? O sea, cualquier cierre que caiga después del 1 de julio del 2018, anual o trimestral, para decir que está en cumplimiento de normas contables profesionales, tendría que estar ajustado por inflación. Y respecto de cuestiones de aplicación, lo que me define la norma es la serie del índice a aplicar. Recuerden que habíamos tenido algunas alteraciones en las series estadísticas, donde hubo ausencia de información durante algunos periodos, entonces hubo que llegar a algún consenso que sea aceptado tanto a nivel local como una solución técnica admisible, pero también a nivel internacional, porque la lógica es que los entes que envían información al extranjero utilicen la misma serie de información que se utiliza a nivel local. Entonces tomó algún tiempo alinear a todos los actores para que todos estén de acuerdo respecto de qué serie era la aceptable por todos, ¿sí? Porque desde un primer momento lo que hubo claridad en la profesión es que había que lograr como atributos para esa serie básicamente dos: el de aceptabilidad y el de uniformidad, es decir, que sea único y que sea aceptable. Entonces, hasta que se lograran algunos consensos se tardó algún tiempo, pero la resolución 539 lo estableció. Y además brinda una serie de simplificaciones, algunas orientadas a ayudarnos a arrancar el ajuste y otras orientadas a su aplicación con posterioridad, porque vale la aclaración, no es que vamos a ajustar los cierres 2018 y en el 2019 volvemos a la nominalidad, sino que esto va a quedarse un tiempito entre nosotros. Así que lo que uno también tiene que pensar cuando empieza a trabajar con esto, con el cliente, que esto ya lo vamos a hablar en la segunda parte de mi exposición hacia el final del día, es, bueno, ¿qué tengo para decirle al cliente respecto del día después del ajuste? ¿Sí? Una vez que tengo la información ajustada, ¿qué tendría que tener en cuenta el cliente? Y además, como profesional en ciencias económicas, ¿de qué forma puedo brindar un servicio de valor agregado para que el cliente comprenda que hay cuestiones en juego que no es solamente el cumplimiento de una normativa contable? Entonces, seguramente leyendo esto, alguno de los acá presentes me podrá decir, tengo algún cliente que tuvo cierre anual el 31 de julio. ¿Hay alguno acá en la sala? Levante la mano, por favor. Uy, varios. ¿Ajustaron ya? No. ¿Alguno 31 de agosto? ¿Ajustaron? Upa. ¿Alguno 30 de septiembre? Y tampoco ajustaron. ¿Alguno 31 de octubre? Esos ajustaron. No. Oh, ¿pero qué hacemos ahora? Bueno, ese es el tema, ¿no? La pregunta es, no ajusté, ¿y ahora quién va a poder ayudarme? Entonces, la respuesta no debería ser el chapulín colorado, ¿sí? Sino que la respuesta es una norma de transición que viene en la propia resolución 539, que dice que si mi cierre fue entre el 1 de julio del 2018 y hasta el 30 de diciembre, inclusive tengo la opción de diferir la aplicación del RT6 para la siguiente publicación que el ente tenga, sea anual o trimestral, ¿sí? Pero esa opción la puedo ejercer por única vez, hasta el 30 de diciembre. Con lo cual, dicho esto, los que dijeron, tengo clientes que cierran el 31 de julio, alivio, ¿sí? Los que dijeron, tengo cierres 31 de agosto, alivio. Los que dijeron 30 del 9, alivio. Los que dijeron 31 de octubre, se quedan tranquilos. Los que dijeron 30 de noviembre también. Ahora, 31 de diciembre, so sorry. Hay que ajustar, ¿sí? No hay escapatoria porque es posterior al 30 de diciembre, ¿sí? Es hasta el 30 de diciembre inclusive, 31 de diciembre, hay que ajustar los estados contables, ¿sí? ¿Se comprende? Entonces,
Cuando el ente utiliza la opción de no ajustar, y acá ya empezamos con temas que sí es importante que tengan en cuenta todos los que están trabajando en estos cierres que recién mencionaron, lo que establece la resolución 539 es que hay que incorporar una nota que diga, por un lado, que se optó por la opción de, valga la redundancia, se optó por la opción, se eligió no ajustar, diferir el ajuste, que esto va a tener impactos cualitativos cuando la información en el próximo ejercicio sea presentada ajustada, porque esto va a tener efectos retroactivos. Vamos a ver que por la metodología de ajuste, necesariamente, cuando las cifras de este año no ajustadas el año próximo sean segunda columna, van a aparecer ajustadas. Entonces yo tengo que advertirle al lector que eso va a sufrir algún tipo de cambio a nivel cualitativo, y luego la norma dice que opcionalmente el ente va a poder incluir información resumida sobre los ajustes por inflación que no practicó. Cosa que es medio extraño, ¿no? Porque si tengo la información resumida es porque lo hice, y si lo hice es porque debería haberlo hecho, debería haberlo incluido. Bueno, acá está pensado básicamente porque algún ente podría no haberlo hecho, no porque de verdad optó por no hacerlo, sino porque en la práctica lo que le impidió hacerlo fue la vigencia de la restricción regulatoria del decreto 664. Entonces podría ser que algún ente haya trabajado en la información ajustada, no haberlo incluido en los estados contables porque el organismo de control no le acepta la información ajustada, y tener esa información. Nuestra sugerencia siempre es, si solamente tienen trabajos preliminares, pero esas cifras todavía no han sido revisadas, no tienen certeza de que son las que luego van a ser publicadas como información ajustada cuando sean incluidas en los estados contables, y bueno, esto es opcional, no lo pongamos, porque ¿para qué vamos a estar anclando expectativas sobre elementos que después podrían ir cambiando? Básicamente informemos cualitativamente cuáles podrían ser los impactos y estamos dentro del cumplimiento normativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda el contexto del ajuste por inflación? Cierres hasta el 30 de junio de 2018, inclusive, ¿sí?, no tienen que aplicar la RT6, pero tienen que incluir una nota respecto de la futura aplicación del RT6, que también es un mandato de la resolución 539, ¿sí? La resolución 539 incluye el contenido de la nota que, o sea, no el texto de la nota, sino lo que debe contener la nota. Y nosotros en la resolución, en la reunión del 22 habíamos dicho que el viernes de la semana pasada iban a estar subidas a la web unos modelos de notas para todas estas cuestiones que hay que ir informando, pero 2 días después o 3 días después directamente ya se publicaron los modelos producidos por la Federación. Con lo cual hay unos modelos sugeridos por la Federación. Recuerden que siempre son modelos y los modelos son sugeridos, no quiere decir copio y pego, ¿sí? Nosotros desde la Comisión de Estudios sobre Contabilidad estamos tratando de ayornarlos a lo que es la realidad normativa jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual de momento lo que tenemos en el reservorio de la página web desarrollado o relacionado con el ajuste por inflación son los modelos de orden federal, y ya pronto vamos a tener los que simplemente es ajustarlo un poquito para que donde se refieren a los organismos de control, bueno, se incluyan específicamente los que tienen actividad dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que donde dice las normas contables profesionales aprobadas por la Federación, diga en la versión adoptada por el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ese tipo de sutilezas que a lo mejor uno se termina olvidando, pero que forman parte de la redacción, ¿sí? Y los cierres posteriores al 1 de julio tienen que estar ajustados por inflación, y tenemos la dispensa de poder no hacerlo siempre que mi cierre sea anterior a el 30 de diciembre del 2018. Acá lo que nosotros sugerimos desde la Comisión de Estudios sobre Contabilidad
es incluir una nota cuando el ente aplique el RT6 respecto de los efectos de la aplicación inicial. Porque así como yo, cuando no ajusto, le aviso al ente que el año próximo, lo que este año es columna 1, no va a ser la columna 2 y que va a tener diferencias sustanciales, si este año estoy ajustando, lo que es columna 2, el año pasado fue columna 1 y tiene diferencias sustanciales también. Entonces, en el entendimiento de que el mandato de la RT8 de contribuir a entender el contexto de los estados contables se vería mejor logrado si le explico a los usuarios por medio de una nota, bueno, mire, esto es lo que presenté este año, esto es lo que presenté el año pasado para, supongamos, 31 de diciembre de 2017, la variación en el activo total fue de tanto, la variación del patrimonio fue de tanto, etcétera, etcétera. Es una nota que no complica demasiado prepararla e incrementa la utilidad de la información. Pero repito, esto no es un mandato normativo, esto es una sugerencia que hacemos desde la Comisión de Estudios sobre Contabilidad para dar mejor cumplimiento a el mandato del RT8 de contribuir a comprender el contexto de los estados contables. Bueno, entonces veamos algunos ejemplos de aplicación de estas disposiciones. Un ente que tiene fecha de cierre de ejercicio anual el 30 de junio de cada año y está preparando los estados contables al 30 de junio de 2018. ¿Qué tendrá que hacer? Nada, porque como está dentro del periodo no alcanzado y específicamente excluido, porque acá una cosa que es importante, no es que como la norma dice a partir del 1 de julio podría caber la duda, bueno, pero no dice los anteriores, porque la norma explícitamente dice los anteriores no. ¿Sí? Con lo cual ahí nos elimina cualquier atisbo de incerteza o de vacilación que podamos tener y no hay que ajustar al 30 de junio. Ahora bien, hay que incluir una nota sobre la aplicación futura que la resolución 539 en la sección 5.5 dice que si la fecha de aprobación para su publicación por parte de los administradores es posterior a la aprobación de esa norma, el contenido de esa nota tendría que incluir, por un lado, la información que dentro de la etapa de hechos posteriores se definió por parte de la profesión de que nos encontramos en un contexto que de acuerdo con las normas contables corresponde ajustar por inflación y además una descripción cualitativa de los efectos esperables del ajuste en el próximo periodo, ¿sí? Obviamente la norma dice que este contenido de la nota tendría que respetarse si la publicación de los estados contables es posterior a la aprobación de la resolución, ¿sí? Si se hizo con anterioridad, no podría haber aplicado este contenido, aunque a lo mejor podría haber llegado a una conclusión similar en base a lo que ya se ha venido recomendando, no solamente desde este foro, sino desde otros lugares donde se ha divulgado este tema del ajuste por inflación. Ahora bien, recordemos que para el caso de los entes domiciliarios del Consejo Cava, la fecha que hay que tener en cuenta no es la que la norma de federación invoca como fecha de aprobación por parte de la Junta de Gobierno, sino que hay que tener en cuenta la fecha de aprobación de la resolución 107 de Consejo Directivo, que, si no me falla la memoria, es el 10 de octubre del 2018, porque la otra va a decir 30 de septiembre. Entonces, si digo en cumplimiento de lo establecido por la resolución 539, en Cava es porque la fecha del informe del auditor tiene que haber sido posterior al 10 de octubre. Si fue anterior, no podría invocar el cumplimiento de la resolución 539. ¿Sí? Es una cuestión que parece tonta, pero al final del día no es tonta. ¿Sí? Son pequeñeces que a lo mejor contribuyen al ejercicio. Otro ejemplo, fecha de cierre 31 de julio y estamos en el cierre anual 31 de julio. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, en este caso el ente tiene la opción de no aplicarle RT6 porque el cierre cae dentro del periodo de excepción instruido por la resolución 539, en este caso va a tener que incluir la nota del apartado 5.3 de la resolución que antes comentamos que tenía que tener como contenido esa nota, ¿sí?
Si la fecha de cierre es el 30 de junio, ¿sí? El anual, pero es un ente que prepara estados trimestrales y está preparando su primer trimestral al 30 de septiembre del 2018. Acá es exactamente igual, porque la excepción corre tanto para los trimestrales como para los anuales. Entonces, en este caso, el ente puede optar el trimestral 30 de septiembre, no publicar la información reexpresada de acuerdo con la RT6. En ese caso va a tener que incluir la nota invocando la RT a la resolución 539 en caso de que la fecha del informe sea posterior a el 10 de octubre. Digo 10 de octubre, después por favor revisen si es 10 de octubre porque estoy diciendo de memoria, a lo mejor es 11, es 8, pero creo que era 10, ¿sí? Así que bueno, esa es otra situación. A ver, acá están preguntando, repito porque la gente que está por streaming nos dicen que repitamos las preguntas que se hacen a viva voz porque no se escuchan. Están preguntando si ya se cerraron a ver si soy fiel a su pregunta, si no me corrige. Si ya el ente cerró estados contables referidos a las fechas que venimos hablando, si hay que volver a emitir los estados contables para incluir la nota. No, o sea, si no ajustó, habrá no ajustado, entendemos nosotros, avisando de que estaba este periodo de paz, digamos, o de amnistía momentánea, pero no invocando a la 539, sino invocando a que todavía no había una normativa que dijera hay que ajustar, pero que sin embargo había información del contexto que podía poner, digamos, algún manto de sospecha sobre que esto se iba a mantener en el futuro. No, esto no quiere decir que hay que remitir. Y acá una aclaración respecto de lo que usted decía, y le agradezco la pregunta. Cuando uno está hablando de cierre, entiendo que está refiriéndose a cierre y publicación, porque una cosa es la fecha de cierre y otra cosa es la fecha en la cual se autoriza para ser publicado. Entonces puede ser que un cierre 31 de agosto haya ocurrido, de hecho no es que puede ser, ya ocurrió el cierre 31 de agosto, pero puede ser que todavía estemos trabajando en ese cierre y no lo hayamos publicado, con lo cual uno siempre tiene que tener en cuenta que lo que importa es la fecha de la publicación de los estados contables, no la del cierre. La del cierre es el punto de referencia para ver si estoy dentro del periodo de amnistía, por así decirlo. Pero la de inclusión de la nota, lo que importa es la fecha de publicación, no la de cierre. Son dos momentos de análisis distintos, ¿no? Si estoy en la fecha de amnistía, después incluyo la nota, para una la fecha de cierre, para otra la fecha de publicación. ¿Sí? Además creo que vos lo vas a explicar en algún momento. Todavía el decreto 664 está vigente. Si bien el Congreso ya aprobó su derogación, cada uno de los organismos reguladores que aceptan la presentación de estados contables tienen que emitir su propia reglamentación para hacer efectiva esa derogación. Bien. Si querés tenerlo así cuando tengas que intervenir, así. Si hay dos micrófonos, ¿no? Para que vamos a andar compartiendo. Bueno, un ente que cierra 31 de diciembre y estamos analizando el cierre anual 31 de diciembre de 2018 al horno con papas. Hay que ajustar, no queda otra alternativa. Hay que aplicar la RT6 para decir que eso está de acuerdo con normas contables profesionales y recordar la sugerencia de incluir la nota respecto de la aplicación inicial. Ahora, recién lo acaba de prologar Daniel. ¿Qué pasa con la parte legal? ¿Me aceptan o no me aceptan los organismos de control e información ajustada? Recordemos que hay un decreto, o había un decreto, no sé exactamente si ya le podemos decir que el certificado de función dice falleció, pero digamos hay un decreto en agonía por lo menos, que es el 1269-02, modificado por el 664 del 03. Ustedes me dirán, ¿por qué no decía el 664 del 03? Ahora van a entender por qué invoco al 1269.
que básicamente lo que le decía a determinados organismos de control dependientes del Poder Ejecutivo es: no les permito aceptar información que incluya ajustes por inflación. En la práctica eso quiere decir que esos organismos emitieron normas donde establecían la no aceptación de la aplicación del ajuste por inflación desde el punto de vista de las normas legales. Ahora, como novedad de último momento, que era lo que comentaba Daniel, el 15 de noviembre se aprobó la ley 27468. ¿Qué es lo que dice esta ley? Bueno, esta ley básicamente trae unos 3 artículos que son los que a nosotros nos van a interesar. El artículo 5, que lo que aclara es que lo que viene diciéndose con anterioridad de los artículos 1 a 4 de esa ley no resulta de aplicación para los estados contables y que en ese caso va a seguir siendo de aplicación lo que dice el artículo 62 de la Ley General de Sociedades. ¿Por qué? Porque en realidad esta ley lo que hace es modificar el régimen de ajuste por inflación impositivo. Entonces uno podría pensar que la modificación del ajuste por inflación impositivo, que en la práctica implica su eventual postergación si no se alcanzan determinados umbrales de inflación que no está dentro de los pronósticos de ninguno de los analistas. O sea, se espera una inflación alta, pero no a los niveles que estableció esta ley como para que haya ajuste impositivo. Lo que aclara es, miren que el hecho de que en los cierres 2018 la conclusión puede ser que no tiene que ajustar por inflación, eso no tiene que afectar su conclusión respecto de si tiene que ajustar o no los estados contables. Para eso siga rigiéndose por lo que dice la Ley General de Sociedades. Dicho esto, lo que dice en el artículo 6 es que se deroga el decreto 1269 del 2002 y sus modificatorios. Eso lo que quiere decir es que se deroga el decreto 664. Con lo cual, digo, el decreto falleció por una ley del Poder Legislativo de la Nación. Ahora, ¿qué es lo que nos importa respecto de la faz operativa de esta derogación? Que en el artículo 7, en su literal C, va a decir que la aplicación, el artículo 7 dice a partir de cuándo tienen vigencia las cuestiones que se establecen en esa ley. Y dice que en relación a lo que dice el artículo 5, que es básicamente que los estados contables tienen que regirse por lo que dice la Ley General de Sociedades, ¿sí? La vieja invocación a la expresión en moneda constante que siempre uno estudia y recuerda, ¿sí? Tiene que aplicarse a partir de que sea establecido por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos de control y por el Banco Central de la República Argentina. Con lo cual, el artículo 62 no es una vía libre para decir, ante la ausencia del decreto, ya tengo vía libre para ajustar. Porque una ley del Congreso lo que hace es asignarle la atribución de definir cuándo comienza y cuándo cesa la aplicación de ese artículo al Poder Ejecutivo a través de sus organismos de control. Por esto lo que decía Daniel de que tenemos que esperar a que la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, INAES, el Banco Central establezcan sus respectivas regulaciones diciendo a partir de qué fecha tiene vigencia el artículo 62, ¿sí? Y a partir de qué fecha, para que la información sea aceptada por los organismos de control, va a tener que venir expresada en los términos del RT6. ¿De acuerdo? Bueno, respecto del índice, que es otro tema que habíamos mencionado, acá la duda era si utilizar el IPIM o el IPC. Históricamente nosotros hemos venido trabajando con una serie basada en el IPIM, que estuvo trunca por una no publicación del IPIM en noviembre y diciembre del 2015. Por otro lado, a nivel internacional parece existir consenso en que lo que se prefiere es el uso de índices de precios consumidor, básicamente porque en la mayoría de los países la inflación se mide sobre esa base, no hay una distinción entre medición mayorista y minorista como hacemos acá. Entonces sería el único índice que existe para hacer comparación entre los niveles de inflación entre distintos países. Entonces, esta sección del RT6 que establecía que hay que utilizar el IPIM como base para la reexpresión
fue modificada por la resolución 539 y lo que dice esta resolución básicamente es que hay que utilizar el IPIM que prevé la resolución 517 del año 16 de Junta de Gobierno hasta el 31 de diciembre del 2016. Y eso, el índice de enero del 17, ¿cómo lo obtengo? Multiplicando el IPIM de diciembre del 16 por la variación intermensual de enero, diciembre-enero, ¿no?, del IPC, y después de la variación intermensual del IPC enero-febrero y así sucesivamente, con lo cual nos queda una serie IPIM-IPC empalmada, pero como a su vez habíamos dicho que noviembre y diciembre del 2015 el IPIM también estaba interrumpido, la 517 había establecido que había que empalmarlo con el IPC de la Ciudad de Buenos Aires porque había algunos fallos de la justicia que decía que cuando algún contrato se ajustaba, además se podía utilizar como un método de empalme o bien el IPC de Cava o el IPC de la provincia de San Luis. Con lo cual sería hasta octubre de 2015 IPIM puro, noviembre y diciembre de 2015 IPC Cava, de enero a diciembre del 2016, el IPIM que surge del empalme con el IPC Cava, que está publicado en la resolución 517 de 2016 de la Federación, y de enero del 17 en adelante, el índice construido a partir de la variación intermensual del IPC nacional. Fácil, ¿no? Bueno, la realidad es que esto va a estar publicado, no es que va a estar publicado, ya está publicado en la página web, exactamente, sí, sí, exacto. Exactamente. Directamente está la serie. De hecho, la serie, en lugar de empalmar hacia adelante, empalmó hacia atrás. Si ustedes se fijan, el 100 está puesto en diciembre del 2016 y hay un empalme para atrás hasta el año 93 y después está el empalme para adelante. Entonces, todos los meses lo que se hace desde la Federación es generar el índice del mes que corresponda. Hasta ahora, si no me equivoco, el último que está publicado es el de octubre, ¿sí? Entonces, ustedes me van a decir, ¿y ese de octubre, si lo quiero cotejar con la página del INDEC, qué refleja? ¿Refleja el IPC? ¿Refleja el IPIM? No, porque es una serie construida a partir de datos publicados por el INDEC. Entonces no va a ser directamente observable. Es un dato de entrada a nivel 2, si uno quiere, ¿no? No es directamente observable, es construido a partir de datos de entradas observables. Si alguno está interesado en la metodología, en la página web de la Federación, además de estar subido el Excel, que uno ya puede bajarse y trabajarlo directamente, bueno, hay un PDF con una explicación de todo el proceso metodológico que respalda la construcción del índice, pero eso, digamos, a efectos prácticos no nos va a cambiar el día a día. Eso por si alguno tiene tiempo o no se puede dormir un sábado a la noche, lo lee, ¿sí? No hace falta para ajustar saberlo. Bueno, respecto de la reanudación, estamos un poco jugados con los tiempos. Respecto de la reanudación, sabemos que hasta agosto del 95 tuvimos ajuste, enero del 2002 reanudamos, febrero de 2003 volvimos a suspender y en esta reanudación consideramos que todo está expresado en poder de compra de diciembre del 2001. Con lo cual, siguiendo ese mismo razonamiento, diríamos, bueno, 1 de julio... tengo que cerrar el 31 de diciembre, para lo cual obviamente no voy a ajustar del 1 de julio en adelante, tengo que ajustar todo el periodo anual, con lo cual me tengo que ir al comienzo del 2017 y me tengo que ir a su vez al comienzo del 16 porque tengo que presentar la información comparativa. Si sigo el razonamiento que existía en las normas contables profesionales, todo estará expresado en poder de compra de diciembre del 16 a los efectos prácticos. Bueno, la noticia es no, ¿sí? ¿Por qué? Porque la reanudación del ajuste se modificó por medio de la resolución técnica 39 y se adoptó el enfoque de fecha de partida. Esto quiere decir que hay que ir a buscar el origen de cada partida, ¿sí? Y en base a eso voy a tener que ajustar reconociendo toda la inflación no reconocida desde que esa partida pudiera haberse dado de alta, que puede ser el 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, el año que fuera, ¿sí? Obviamente esto va a tener un desafío operativo muy grande para la compañía, pero también va a incluir muchas consecuencias a nivel de análisis de efectos societarios para el ente. Entonces guarda con eso, porque podríamos encontrarnos con la sorpresa de que el ente, bueno,
aparece que tiene pérdidas acumuladas que superan el 50% del capital, o que si hacemos algún análisis queda con un patrimonio muy debilitado y las mayores amortizaciones podrían llevarnos a pensar que en un par de años el ente se acumula pérdidas sobre ese patrimonio debilitado, puede entrar en una situación de patrimonio negativo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, guarda con todas esas consecuencias que son las que probablemente le importen más al cliente que la parte técnica de si está en poder de compra anterior de cierre que el coeficiente. O sea, lo que le va a importar es lo que le afecta el bolsillo al final del día, ¿no? Que son estas cuestiones de necesidad de capitalizarse o de reducir patrimonio o de prepararse para una eventual infracapitalización o patrimonio negativo hacia futuro. Entonces, bueno, ahí evidentemente se darán cuenta quién es el que está esperando las cifras y quién es el que la está preparando, ¿no? Bueno, la implicancia de todo esto es que yo voy a tener que hacer un primer ajuste el inicio del año comparativo, donde yo las partidas que ya están expresadas en poder de compra de cierre las dejaré en poder de compra de ese momento. Los activos que estaban en poder de compra de cierre anterior los reexpresaré para que queden expresados en poder de compra, supongamos, de diciembre del 16, si estamos haciendo un cierre de diciembre, ¿sí? Los pasivos no monetarios o expresados en poder de compra anterior, como puede ser un ingreso diferido, ¿sí? Lo voy a tener que reexpresar también para que refleje el poder de compra de cierre. Los aportes los reexpresaré. Reconoceré el impuesto diferido que se ponga en evidencia como consecuencia de la aplicación del método y por diferencia obtendré los resultados acumulados en el estado de apertura o el estado de arranque. Esta diferencia incluye tanto a los resultados no asignados como a las ganancias reservadas, ¿sí? Las ganancias reservadas, en principio, uno tendría a pensar que tienen que quedar a valor nominal, aunque habrá que esperar luego al pronunciamiento de los reguladores, porque el tratamiento específico de las ganancias reservadas no lo define la profesión, sino que lo definirá la IGJ, la CNB, etc. En principio, ante la duda, uno las deja nominal en este arranque, después cuando lo reexprese este arranque, pero en poder de compra del 17 o del 18, lo reexpresará simplemente para conservar el mismo poder de compra, diferenciando cuál es la que se calculó de acuerdo con la norma legal vigente en el momento en que se calculó esa reserva y cuál es la diferencia que surge del ajuste, como uno hace con el ajuste de capital o cosas por el estilo, pero no más que eso, ¿sí? A la espera de que los reguladores expidan, que entendemos que antes de que estemos trabajando en los cierres de diciembre vamos a tener esa información, ¿sí? Sabemos que tanto CNB como IGJ están trabajando en el desarrollo del marco normativo que instrumente todo esto, ¿sí? Todo esto va a estar en poder de compra del inicio del año comparativo, ejemplo, 31 de diciembre de 2016, y luego tendré que ajustarlo punta a punta para llevarlo al cierre del 2017 y para llevarlo al cierre del 2018, ¿sí? Entonces ahí tengo la información que va a ser incluida en caso que incluya 3 columnas en el estado de situación patrimonial o que servirá como punto de partida si tengo que justificar en mis papeles de trabajo que todo cierra. Luego, al cierre del año comparativo voy a hacer algo parecido, pero la diferencia va a estar en que los resultados acumulados que voy a tener van a ser los que calculé el año anterior, reexpresados punta a punta, más o menos las variaciones modificativas de este resultado no asignado, ¿sí? Pagos de dividendos, constituciones de reservas que me hacen sacar de los resultados no asignados y incorporarlos en otra columna del patrimonio, etcétera. Entonces voy a tener que cada uno de esos movimientos de los resultados no asignados del año reexpresarlos desde el momento que sea pertinente. En general la recomendación es, si es una variación que además de modificar los resultados no asignados, modifica el total del patrimonio desde la fecha en la que esa decisión se toma. Si modifica los resultados no asignados, pero no modifica el total del patrimonio, por ejemplo, constitución de reservas, el mismo coeficiente punta a punta, porque son los mismos resultados que presentaría en esa columna, pero reasignados en otra columna distinta, ¿sí? Y acá lo que obtenemos por diferencia es el resultado del año 2017 en poder de compra constante, es decir, todo está expresado en poder de compra de cierre. Me quedo con este dato y parto del estado de resultados en un poder de compra de cierre, en un poder de compra anterior al de cierre.
lo reexpreso para reflejar el resultado del ejercicio antes del RECPAM, y lo que hago es comparar estos dos importes para, por diferencia, obtener el RECPAM de manera global, que luego comprobaré. Esta información ajustada punta a punta me va a dar el 2017, pero en poder de compra del año 2018, que es el que voy a usar para efectos de presentación. Y si vuelvo a esta situación, el 2017 también lo reexpresaré punta a punta a nivel patrimonial para que esa sea la información que utilice para efectos de presentación. Y luego, en el cierre del año corriente, haré lo mismo que vimos recién. Resultado del ejercicio por diferencia, todo está en poder de compra de diciembre del 18. Me quedo con este resultado, tomo el resultado en poder de compra anterior, lo reexpreso, comparo las dos magnitudes, la que es antes de RECPAM y después de RECPAM, para obtener el RECPAM del periodo, y directamente este es el que uso para efectos comparativos porque ya está en poder de compra del año 2018. ¿Sí? Fácil, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, veamos un pequeño caso para ver cómo sería la aplicación inicial. Se constituyó la sociedad poniendo onda a sociedad anónima con un aporte inicial de 1.000, en realidad es 1.000.000 porque después vamos a ver que está en miles de pesos todo esto, totalmente integrado en esa fecha. El cierre de ejercicios el 30 de septiembre de cada año. La sociedad adquirió los bienes de uso en existencia el 30 de septiembre de 2016. No hubo altas en el año 2017, aunque en el ejercicio 2018 hubo 2 altas de bienes de uso, 2 terrenos, los 2 se cancelaron en efectivo, y tengo otros datos que son de relevancia para el caso. Entonces, tengo la información nominal, ¿sí?, al 30 de septiembre del 16, del 17 y del 18. Tengo la información, fíjense que dice expresado en miles de pesos, ¿sí?, miles de pesos históricos. Tengo la información referida a los resultados del año 17 y del año 18, también en miles de pesos históricos, ¿sí?, es decir, en pesos anteriores al del cierre. Y entonces, lo que tengo que hacer en primer lugar es ver si voy a utilizar qué alternativa de las que me proporciona la resolución 539. Y acá ya empezamos a hablar de algunos temas operativos de la 539. La 539 me va a decir que la alternativa general es hacer un ajuste del inicio del año comparativo, que también lo tendré que reexpresar para llevarlo al cierre del año actual, del cierre del año comparativo, que tendré que reexpresar al cierre del año actual, y del cierre del año actual, lo que implica 3 ajustes estáticos, por así decirlo, con sus correspondientes reexpresiones para efectos de presentación, y 2 ajustes dinámicos con un correspondiente ajuste para efectos de reexpresión. De presentación, perdón, con lo cual tengo 3 ajustes dinámicos y 2 ajustes, 3 ajustes estáticos, 2 ajustes dinámicos, y para efectos de reexpresión tendré, o de presentación tendré, 2 reexpresiones estáticas y una dinámica, ¿sí? Ese es el criterio general. La alternativa 1, que es lo que surgiría de no tener ninguna dispensa. ¿Cuál es la dispensa que trae la resolución como alternativa 2? Olvidarnos de esto y trabajar con este esquema. Es decir, el primer año presentar la información dinámica, es decir, el estado de resultados, el de flujo de efectivo, las notas, etcétera, que reflejen evoluciones a una sola columna, no a 2. Entonces presentaría el estado de situación en 2 columnas, el estado de resultados del flujo de efectivo en una sola columna. Esto es una opción. Pero guarda que es una opción que solo está disponible para aquel ente que no optó ya por diferir la aplicación del RT6. Si yo tenía cierre 31 de julio del 2018, no apliqué el RT6 y voy a ajustar recién el 31 de julio del 2019, ahí tengo que ir por el enfoque general sí o sí. No tengo ya la dispensa de no presentar los estados dinámicos en una sola columna. Entonces, obviamente esto lo que me va a permitir es ahorrarme un tiempo de trabajo, ¿sí? Pero que solo lo voy a tener disponible en caso que, repito, no haya hecho uso de esa alternativa que habíamos mencionado al comienzo. Entonces, primera reexpresión.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Tener en cuenta que solo la voy a realizar si el ente opta por no aplicar la dispensa referida a la exposición. Entonces, tengo la información a septiembre del 16 en pesos históricos, ¿sí? Caja y bancos está expresado en poder de compra de cierre, créditos por ventas está expresado en poder de compra de cierre, bienes de cambio está expresado en poder de compra de cierre, eso es en el orden que uno tendría que ir haciendo el trabajo. Le pido uno de sumas y saldo al cliente y lo primero, clasificación. Bienes de uso y su correspondiente depreciación acumulada está expresado en un poder de compra anterior. Acá esto me está hablando de que el ente utiliza un criterio que no es el modelo de revaluación para medir los bienes de uso, ¿no? Cuentas por pagar está en poder de compra de cierre. Impuesto a las ganancias a pagar está en poder de compra de cierre. Pasivo por impuesto diferido por el momento no hay, en un contexto nominal. Ahí decía que las bases contables de los bienes de cambio era igual a la base fiscal, con lo cual en moneda histórica no se generaba impuesto diferido, pero vamos a tener que generarlo cuando reexpresemos. El capital está en un poder de compra anterior y los resultados no asignados o resultados acumulados también, ¿sí? Aclaración, ahí signo negativo quiere decir acreedor, ¿sí? No quiere decir capital negativo. Entonces, lo que hacemos es anticuar, identificar en poder de compra de qué momento está cada una de estas partidas. Acá vamos a tener que los bienes de uso decía que se habían dado de alta en noviembre del año 2004, que era cuando se había constituido la sociedad, y que, perdón, un mes después de la constitución de la sociedad, y el capital había sido integrado en octubre del 2004, que es cuando se constituyó la sociedad, ¿sí? A los efectos de este análisis, el resultado no asignado está en un poder de compra anterior, pero no lo anticuamos porque el reexpresado surge por diferencia, con lo cual no es que vamos a... Porque siempre una pregunta muy recurrente es, uy, tengo que reexpresar todos los años anteriores para llegar al resultado no asignado al inicio. No, porque surge por diferencia. Lo que necesitamos para que por partida doble el debe sea igual al haber, ¿sí? No es que lo voy a tener que sacar de forma detallada ni tampoco comprobarlo. Entonces, una vez que anticuamos, vamos a determinar el índice de cierre, de acuerdo con la tabla que les dije que está publicada en la página web del Consejo y también de la Federación. Los índices que corresponden al origen de cada partida, obviamente los que están en poder de compra de cierre, el índice es igual el de origen y el de cierre, los otros no. Estos índices surgen de la resolución 539. Entonces, haciendo índice de cierre dividido índice de origen, tendré el coeficiente por el cual tengo que reexpresar. Entonces, si multiplico cada línea por el correspondiente coeficiente, voy a tener la información en poder de compra. Todo esto que es 1, se repite el mismo importe. Esto se multiplica por el coeficiente de 5,44. Quiere decir que, de acuerdo con este índice, entre noviembre de 2004 hasta diciembre del 16 hubo una inflación del 544%. ¿Sí? Esto de vuelta por 1. Acá capital, ahí está el análisis del impuesto diferido, donde yo comparo la base contable. Esos 1.593 que ustedes ven ahí es el neto entre 2.990 y 1.397, ¿sí? Que lo generan los bienes de uso. Pero como fiscalmente no hago una actualización del importe y por lo tanto la depreciación contable futura va a ser superior a la depreciación fiscal, eso me genera a la alícuota vigente a septiembre del 16, que era el 35%, un pasivo por impuesto diferido de 455, que es el que vamos a incluir ahora en el cálculo, ¿sí? Entonces ahí tenemos el pasivo de 455. El capital lo reexpresamos también, ¿sí? Después acuérdense que efectos de exposición en el estado de evolución del patrimonio tendremos que separar entre lo que es capital y ajuste de capital, con lo cual me quedará 1.000 en capital y 4.372 en la cuenta de ajuste de capital. Y los resultados acumulados, en este caso, es lo que necesito para que esto balancee en cero. Entonces fíjense que la empresa en el arranque está poniendo en evidencia a un patrimonio cuyas pérdidas acumuladas superan al 50% del capital. ¿De acuerdo?
Entonces aplicaría el artículo 206 de la Ley General de Sociedades, salvo que la sociedad decida capitalizarse, ¿sí? O sea, habrá que hacer una reducción obligatoria, salvo que los accionistas lo que se llevaron en forma de dividendo durante años anteriores lo quieran devolver en forma de aporte de capital. Bien, entonces cerramos el primer acto. Segundo acto, cierre del año comparativo. Este lo voy a tener que hacer siempre, vaya por el enfoque de exposición simplificado o por el enfoque de exposición pleno, ¿sí? Nada más que si voy por el enfoque simplificado, este será el primer ajuste que haga. El anterior no va a existir. Entonces, hago exactamente lo mismo. Acá podemos avanzar un poco más rápido porque la metodología ya la vimos. Hacemos la clasificación entre lo que es de cierre y lo que es anterior. Lo que hacemos es identificar la anticuación, que es exactamente la misma para las partidas no monetarias que mantengo. Ahí lo único que aparece como nuevo es que hubo 2 altas de bienes de uso. ¿Se acuerdan que había 2 terrenos que se compraban en ese año? Uno en enero del 17 y otro en abril del 17, con lo cual aparecen 2 bienes más en poder de compra anterior que voy a tener que reexpresar. Y ahí está todo en poder de compra de septiembre del año 17. Solamente para recordar, el impuesto diferido surge de comparar el neto a nivel de la información ajustada respecto del neto a nivel histórico o el que sea computable para propósitos fiscales, porque acá concluimos que el importe contable es igual al fiscal, dado que en moneda nominal no hay impuestos diferidos, pero podría ser que en moneda nominal ya el fiscal no coincida con el contable por alguna activación que, supongamos, activación de intereses que no se pueda activar de acuerdo con el criterio fiscal o cosas por el estilo, o el uso del criterio de venta y reemplazo que genere un paseo por impuesto diferido a nivel contable, que tendremos que incluirlo en el análisis, ¿sí? Y acá lo que tenemos, sí, ahí está el análisis de cómo se obtiene todo esto, para tranquilidad de todos los que veo filmando o tomando fotos y demás, que entiendo que no es porque, digamos, quieran tener un recuerdo ni de Daniel ni de mío. Todo esto va a estar subido a la página web del Consejo, ¿sí? Claro, no, tal cual, exactamente. Todo esto va a estar subido a la página web del Consejo, incluso va a estar subida esta reunión en YouTube, con lo cual aquel que le resulte emocionante y quiera revivirla la va a poder hacer, ¿sí? Va a poder volver a mirarla. Entonces ahí tenemos el importe del impuesto diferido que estamos calculando. Y después, en el caso del resultado acumulado, en este caso, lo que vamos a tener que hacer es traer el resultado acumulado en poder de compra que sacamos por diferencia a diciembre del 16, ajustarlo punta a punta para que quede expresado en poder de compra de septiembre, ahí dice el 18, es del 17 en realidad, ¿sí? En poder de compra de septiembre del 17. Y ese es el que estamos utilizando. Acá lo que surge en realidad por diferencia es el resultado del ejercicio. Ahora, si esto hubiese sido mi primer ajuste, ¿sí?, la sumatoria de estos dos me habría dado ese globo inicial que es el resultado no asignado al arranque, ¿sí? Hubiese sido el único renglón que obtuve en la reexpresión anterior, ¿sí? Bueno, entonces en este caso, cierre de el segundo acto, abrimos telón, tercer acto, reexpresión del cierre del año corriente o del año actual. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es tomar la información, reexpresarla, ¿sí?, con todo lo que ya vinimos haciendo, y obtener todo en poder de compra de septiembre de 18, teniendo en cuenta el impuesto diferido y teniendo en cuenta cómo reexpresamos en el paso anterior los resultados acumulados, ¿sí? Con lo cual, con esto podemos determinar por diferencia el resultado del ejercicio del año 2000, o sea, el 30 de septiembre de 2018, por diferencia en poder de compra de septiembre del 18, y daríamos por cerrada la etapa del análisis estático. Ahora vamos a el análisis dinámico. Lo que vamos a tener acá es el estado de resultados, ¿sí?, en poder de compra histórico del año 2017, del año comparativo, al 30 de septiembre del 17,
Empecemos por los ingresos por ventas. ¿Qué voy a tener que hacer? Pedirle al cliente el mayor de ventas de cómo ocurrieron mes por mes. Tendré que definir cuál es la anticuación, que va a ser la del mes que corresponda, el índice de cierre, el índice que corresponda a cada uno de esos meses, y entonces ahí podré determinar el coeficiente y multiplicaré la venta de cada mes por el coeficiente y obtendré el total de las ventas ajustadas, que es 2.092 o 2.092.000, porque está en miles, y entonces eso es lo que aparecerá en el cuadro. ¿Sí? Cerrado esto, vamos al segundo renglón, costo de ventas. Como estamos trabajando en la RT17 y el costo de ventas refleja el costo de reposición en el mes de cada venta, acá vamos a tener que tomar ese costo de reposición en el mes de cada venta y actualizarlo. Si estuviéramos trabajando en poder de compra, perdón, en un criterio de RT41 de costo histórico, no de valores corrientes, no aplicaría esto, porque en realidad no es que el costo de venta esté en poder de compra del mes en el cual se vendió, porque primero lo medía costo de reposición, sino que estaría en poder de compra de el alta del bien de cambio que vendí. ¿Sí? Entonces sería distinta la reexpresión. Entonces acá el costo de ventas a costo de reposición, pero en poder de compra de cierre, me da 1.786, que es lo que voy a poner en ese renglón. Los costos operativos, que acá incluyo todo lo que sean sueldos, todo lo que sea erogable, ¿sí? Gastos en general de servicios, etcétera, no la depreciación. De vuelta, pido el mayor, veo cómo ocurrió. Obviamente acá está una sola línea, pero esto va a implicar hacerlo por cada renglón del cuadro de gastos del artículo 62B de la Ley General de Sociedades. Entonces voy a tener los 292.000, que va a ser 270, pero en poder de compra de cierre, que es lo que voy a tener que poner en el estado de resultados. La depreciación del ejercicio, que acá tendría dos formas de hacerlo, o comparando en poder de compra de cierre las depreciaciones acumuladas, ¿sí? En el mismo poder de compra, es decir, las de septiembre del 17 ya están en poder de compra de septiembre del 17, las del 16 las tendría que llegar a septiembre del 17 para poder compararlas. Y la diferencia necesariamente es la depreciación del ejercicio ajustada por inflación. También podría tomar el costo de origen del bien de uso en poder de compra de diciembre del 17 y aplicarle la alícuota que corresponde para obtener la depreciación acumulada o la depreciación, perdón, del ejercicio en poder de compra del 17. Cualquiera de las dos formas me tendría que dar los 236 que obtenemos ahí y que va a ser lo que vamos a poner en el estado de resultados. El resultado de tenencia, que es un poquito más complicado de depurar, porque en realidad el resultado de tenencia surge por diferencia. Yo tengo existencia inicial más compras, más menos resultado de tenencia, menos existencia final, costo de ventas. En este esquema, lo que es incógnita es el resultado de tenencia. Todos los demás elementos son datos. La existencia inicial es lo que tenía al inicio del año anterior. La final, toma de inventario multiplicada por el valor corriente al cierre. Las compras, los desembolsos de cada mes, ¿sí? Y lo que me falta para que todo eso cierre es el resultado de tenencia, que incluye tanto el de las existencias que se vendieron como de las existencias que se conservan al cierre, ¿sí? En un enfoque, repito, de trabajo con valores corrientes, en esta historia de existencia inicial más compra, existencia final, costo de ventas, la incógnita no es el costo de ventas, porque eso es dato, la incógnita es el resultado de tenencia, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es todo lo que es dato expresarlo en poder de compra de cierre para obtener la incógnita en poder de compra constante. Es un ejemplo de lo que es un resultado por comparación. Necesito tener todo en poder de compra de cierre para poder compararlo y sacarlo por diferencia de poder de compra constante. Entonces acá el problema que se nos va a plantear es que las compras vamos a tener que también reexpresarlas mes por mes. Entonces ahí tenemos la apertura de cómo ocurrieron las compras a lo largo del año. Las compras históricas son 1.469, las reexpresadas son los 1.590 que tenemos ahí abajo. Cuando hacemos el análisis por diferencia, el resultado de tenencia en poder de compra corregido o ajustado por inflación me da 180, que es lo que trasladamos arriba. El impuesto a las ganancias, que es el determinado en este caso,
uno podría preguntarse qué solución práctica implementamos. Bueno, acá el enfoque más puro sería que yo tendría que tener una declaración mensual para poder saber cuánto del impuesto anual es imputable a las operaciones de cada mes y ajustarlo, cosa que es medio disparatado, ¿no? Hacer todo ese trabajo. Entonces ahí uno podría trabajar con alguna solución práctica, como decir, bueno, a esta partida en particular le aplico el coeficiente basado en el índice promedio, o si me encuentro con que no tiene una estacionalidad muy pronunciada los resultados, si ocurren de una manera más o menos pareja a lo largo del año, podría tomar la solución práctica de dividir por 12 el resultado anual y ajustarlo desde cada momento, pero para eso, repito, tengo que estar en un negocio que no tiene mucha estacionalidad, porque si no, no sería correcto decir que el impuesto a las ganancias dividido 12 es el resultado, ¿sí? Entonces, a lo mejor lo menos riesgoso en ese caso sería trabajar con el coeficiente promedio o coeficiente basado en índice promedio antes que hacer la división de 12, ¿sí? Entonces, ahí con el coeficiente promedio me da 81, reexpresado por inflación, y el impuesto diferido surge de comparar el pasivo por impuesto diferido al cierre del 17 con el pasivo por impuesto diferido al inicio del año, o sea, el que obtuvimos a diciembre del 16, pero reexpresado punta a punta para que también esté en poder de compra a diciembre del 17. Con lo cual, acá tengo una ganancia porque hay una reducción del pasivo por impuesto diferido de 25, ¿sí? Que es lo que voy a trasladar acá. Y entonces voy a llegar a un resultado antes de RECPAM de 99 y sabíamos que el resultado del ejercicio tenía que ser una pérdida de 245 de acuerdo con la reexpresión 2 que habíamos obtenido por diferencia del resultado. Entonces, ese que es un dato nos da la base para concluir que el RECPAM de este periodo tendría que ser 146. Entonces, ahora, ¿cómo sé si ese RECPAM está bien calculado, el que saqué por diferencia? Entonces, tendríamos que hacer la prueba. Para hacer la prueba y para que todo este rompecabezas empiece a cerrar, lo que voy a necesitar es identificar cuáles son las partidas que me justifican el RECPAM. Que básicamente, de todas las que están en poder de compra de cierre, tendré que quedarme ahora sí con aquellas que representan sumas de dinero a recibir o entregar y que no incluyen ningún tipo de cláusula de ajuste, porque si fuese un préstamo que tiene intereses no lo tengo que incluir tampoco en la prueba, si fuese, no sé, un bono indexado tampoco lo tengo que incluir en la prueba, si aunque representen sumas de dinero a recibir o a pagar. Entonces me quedaría con cajibancos, con los créditos por ventas, con el impuesto con las cuentas comerciales por pagar y con el impuesto a las ganancias a pagar. El caso de los bienes de cambio está en poder de compra de cierre, pero no lo consideramos porque no es monetario, ahora sí expresándonos como que no representa sumas de efectivo a recibir. Entonces le pedimos al cliente, dame el mayor de caja con los movimientos del año, lo reexpreso para llevarlo a poder de compra de septiembre de 17 como si se tratara de una partida ajustada. Entonces, en la realidad, si yo hice el arqueo a septiembre del 17, tenía 724.000 pesos entre caja y bancos. Mientras que si se hubiera comportado como un activo protegido ante la inflación, debería haber tenido 901.000. La diferencia es una pérdida de 177.000 de RECPAM asociado solamente a la caja. ¿Sí? ¿Se va entendiendo por ahora? Le pedimos el mayor de los créditos por ventas al cliente, entonces tenemos todo el movimiento del año. Hacemos lo mismo. Tendría que tener cuentas por cobrar al cierre de 269 si el mayor se hubiera comportado como el de una partida protegida, pero en la realidad tengo 237 por cobrar, con lo cual tengo una pérdida por exposición a la inflación relacionada con los créditos por ventas de 32 o 32.000 porque está en miles de pesos. Tengo el mayor de cuentas por pagar, hago exactamente lo mismo y en este caso la exposición a la inflación de las cuentas por pagar me genera una ganancia de 51 y pido el mayor del impuesto a las ganancias
hago lo mismo. Al cierre tendría que tener por pagar un impuesto a las ganancias de 86, pero la realidad es que lo que tengo por pagar es 74, con lo cual tengo una ganancia relacionada con la exposición del impuesto a las ganancias a pagar de 12 o 12.000. Entonces, ¿se acuerdan cuánto tenía que dar la pérdida por exposición a la inflación? 100, los que toman fotos, 146, ¿sí? Buscan para atrás. 146. Entonces, la caja, 177. Los créditos por ventas, 32, siempre negativo, ¿no? Las cuentas por pagar, ganancia de 51, el impuesto a las ganancias, 122. Nervios, ¿no? Bueno, si hacemos la suma, esto nos da los 146 de pérdida. Parece, ¿no?, que todo cierra. Ahora voy entendiendo cómo es esto. No es magia. Y respecto de los resultados del año actual, que sería la última reexpresión, tendríamos que repetir lo mismo que hicimos analizando cada uno de los rubros. Los ingresos por ventas, viendo el mayor de ventas, las compras, viendo el mayor de las compras, los costos operativos, viendo el mayor de los costos operativos, la depreciación del ejercicio comparando o aplicando la alícuota al importe reexpresado, el impuesto, el resultado de tenencia reexpresando todo el cuadro o el anexo de costos, el impuesto a las ganancias de vuelta, el ingreso por impuesto diferido lo tendré que determinar por comparación de los pasivos por impuestos diferidos, y el RECPAM lo sacaré por diferencia, y acá tengo directamente la comprobación para cada uno de los rubros, para cada una de las partidas que son las que me lo justifican, y acá tengo cuánto me da cada uno de ellos y cómo llegó a los 233 de saldo, ¿sí? Lo último que me falta para terminar el trabajo es los ajustes para efectos de presentación, que lo que voy a tener que tomar es los saldos patrimoniales en poder de compra de cada momento. Lo que me está faltando acá es lo que estaba en poder de compra en septiembre del 17, ajustarlo punta a punta para que quede en poder de compra de septiembre del 18, y este es el que utilizaré como comparativo del año 17, ¿sí? Y entonces ahí tengo el estado de situación ajustado por inflación, ¿sí?, con el año actual y el año comparativo, y acá no importa cuál de las opciones hayamos trabajado, es exactamente indiferente porque siempre el estado de situación va a estar trabajado a dos columnas. Ahora bien, a nivel del estado de resultados, si no hago uso de la opción y trabajo con comparabilidad plena, tendré que presentar las dos columnas. Recordemos que la del 30 de septiembre del 17 es lo que obtuvimos a septiembre del 17, ajustado punta a punta también, ¿no? Si trabajo sin hacer uso o haciendo uso de la opción, trabajaré a una sola columna, ¿sí? Entonces así me quedará la información. Y si trabajo en lo que sería el enfoque más depurado, yo lo que tendría es que olvidarme de todo esto, y acá yo ya tengo el valor de las ventas reexpresadas, del costo reexpresado, de los costos operativos reexpresados, y se acuerdan que estaba la posibilidad de, frente a los otros datos, que lo único que queda es el impuesto a las ganancias, que incluye el corriente y el diferido, sacar en un único renglón, por diferencia, los resultados financieros y de tenencia, incluyendo el RECPAM del año, ¿sí? Que ese es lo que se llama el enfoque menos depurado de acuerdo con la RT6, ¿sí?, que esa sería otra alternativa. Y luego lo que tenemos también que presentar es el estado de flujos de efectivo, donde acá una cosa muy importante es que la caja tiene que estar expresada siempre en poder de compra constante, ¿sí? Con lo cual vamos a tener que, digamos, tener bastante certeza de cómo estamos trabajando las variaciones de las ventas y demás. Acá hay dos formas de trabajarlo, o por método directo, ¿sí?, como siempre hacemos. En el caso de los entes sin fines de lucro, acuérdense que es la única opción que tienen, con lo cual quienes tengan acá como clientes fundaciones, asociaciones, etcétera, no van a tener más remedio que abrir los cobros de ventas de todo el año y reexpresar cada cobro desde el mes en que tuvo lugar, los pagos en cada mes y reexpresarlos desde el momento en que tengan lugar, etcétera, etcétera. Y acá, un ejemplo que uno siempre pone, ¿no? Supongamos que un ente lo único que tiene en la caja es un billete de 100 pesos.
y no tiene ningún tipo de transacciones durante el año. Al final del año tiene 100 pesos. Si yo trabajo un esquema de nominalidad, ¿cuánto es la variación del efectivo en el año? 0. Pero en realidad, en términos de poder de compra constante, para decir 100 en poder de compra de cierre, al inicio yo no tenía 100. Si tuve, por ejemplo, una inflación interanual del 40%, que es lo que se espera este año, tendría que decir, al comienzo del año tenía un poder de compra de 140 pesos, hablando en poder de compra de hoy. ¿Y cuánto tengo hoy en la caja? 100. Con lo cual la variación neta del efectivo es una salida de caja de 40, que lo único que le explica es el RECPAM que generó la caja. Por eso cuando uno hace esa apertura de cuáles son los rubros monetarios que me explican el RECPAM por la prueba global, de aquellos que sean efectivos y equivalentes me tendré que quedar con esa información también para reutilizarla en el estado de flujo de efectivo. Fíjense que ahí aparece el RECPAM como una partida conciliatoria fuera de las 3 actividades. Esa es una de las alternativas que la interpretación 2 permite utilizar para presentar el RECPAM de efectivo y equivalentes. La otra alternativa sería afectando la base monetaria. La otra alternativa sería presentarla como una línea más dentro de las causas operativas. Pero para eso hay que desempolvar la interpretación 2 de normas contables profesionales, que se refiere al ajuste por inflación del estado de flujos de efectivo. Que esto también es una novedad muy importante respecto de lo que fue el año 2002-2003, porque en ese momento todavía no era obligatorio para todos los entes presentar lo que en ese momento era un EOAF, ¿sí? Entonces tampoco es que se presentaba la información ajustada por inflación del flujo de efectivo. Entonces tampoco hay, aún en aquellos que han realizado ajustes en el pasado, un ejercicio de reexpresar por inflación estados de flujos de efectivo, como tampoco hay un ejercicio de hacer interactuar lo que es el impuesto diferido con el método de ajuste por inflación, como tampoco lo hay en utilizar el criterio de reanudación basado en origen de la partida y no en una reanudación prospectiva. O sea que desde un punto de vista conceptual el ajuste sigue guardando su esencia, pero hay determinados elementos muy concretos en la técnica que no nos tienen que hacer confiar de que esto es volver a revivir algo que yo hice tal como yo ya lo hice, ¿sí? Será volver a revivir algo que yo lo hice, pero con las características propias de este tiempo, que no son en el detalle exactamente igual a lo que en algún momento se aplicó, ¿sí? Bueno, esto obviamente es sin uso de la opción y entendiendo que también se podría hacer uso de la opción, esto sería con uso de la opción en un enfoque del estado de flujos de efectivo. Bueno, entonces ahora lo que quedaría pendiente son unas preguntas y respuestas. Como estamos en hora de break y acá hay preguntas, el espacio de preguntas y respuestas va a quedar para después del break, porque entiendo que necesitan un café, mojarse la cara y salir afuera y consolarnos unos a otros. Muchas gracias.